¿Cómo se llama? Lo grabáis, ¿no? Sí, estamos grabando. Claudio Cuesta Martí. Vale, ¿y qué edad tuvo durante la guerra? 10 años. 10 años. ¿Llegó a luchar en ella o No. ¿Algún familiar? algún familiar que tuvo? ¿Luchó en ella o...? No, yo en la guerra no. Era un chaval con 10 años y la guerra estalló. Yo tenía 10 años cuando estalló la guerra. A mediados de julio de 1936, España está dividida en dos zonas tras la sublevación de parte del ejército contra el gobierno republicano. Fracasadas las negociaciones entre ambos bandos, comienza la guerra civil. ¿De qué bando era? En plan, su familia, ¿de qué bando estaba? O... Nada, no pertenecíamos a bando ninguno. Éramos unos trabajadores por cuenta propia. Vale, ¿y llegó a morir alguien de su familia? Digamos, algún abuelo que tuviera a causa de la guerra No. o... A un conocido incluso. Afortunadamente no me tocó nada de eso. A mi familia ninguna. España falta también a la cita con la revolución industrial, a diferencia del formidable progreso social y económico que atraviesan todos los demás estados europeos durante la segunda mitad del siglo XIX. El resultado es un país profundamente agrícola, con las excepciones de Barcelona, Bilbao y algunas zonas del norte. Incluso una nueva nación como Italia, nacida hace apenas 40 años, la supera con creces en cuanto a actividad, productividad y papel internacional. En 1914 consigue librarse de la gran masacre de la Primera Guerra Mundial. Pero a principios de la posguerra, en el país se agudizan aún más los desequilibrios sociales, regionales y de credo, lo cual fomenta el activismo de socialistas y anarquistas que crean duros lemas separatistas, especialmente en Cataluña y en el País Vasco. En 1923, Alfonso XIII pone a la cabeza del gobierno al general Primo de Rivera e instaura más tarde una dictadura militar apoyada por el ejército y la Iglesia. Las elecciones de abril de 1931 ven, sin embargo, la clara reafirmación de los partidos republicanos. En España se proclama la República. Las derechas conquistan nuevamente el poder en noviembre del 33, mientras que el clima en el país es cada día más tenso, con huelgas y manifestaciones. Finalmente, en febrero del 36, ganan de nuevo las elecciones los partidos de la izquierda concentrados en el Frente Popular. Y en mayo, tras la destitución de Zamora, Azaña asume el cargo de presidente de la República. Pero hay un grupo de generales que no está de acuerdo. Salta así la chispa que dará comienzo a los 3 años de guerra civil entre los republicanos del gobierno legítimo de Madrid, llamados legitimistas, y los rebeldes, dirigidos por el general Francisco Franco, que no comparten la nueva gestión política del país, cada vez más anticlerical y fuertemente orientada a la izquierda. Entre el 18 y el 20 de julio ocupan Sevilla, Córdoba, Granada, Burgos, Valladolid, Zaragoza y otras ciudades. Pocos días después de la sublevación, los rebeldes ya tienen en sus manos 29 capitales de provincia y pueden contar con el apoyo de unos 40.000 hombres del ejército, contra los 40.000 que han permanecido fieles a la República, la cual empieza ya a proporcionar armas a las milicias populares. Se desata el ataque al sur de España. En Burgos, los militares constituyen la Junta de Defensa Nacional y se dirigen hacia Madrid. El gobierno republicano mantiene el control de la aviación, de la marina y de una parte del ejército. Los insurrectos corren el riesgo de no lograr mantener las posiciones. En cierto modo porque la parte más aguerrida y numerosa de sus fuerzas, que a partir de entonces se llamarían nacionales, se halla aún en Marruecos. Se trata de otros 45.000 hombres que no consiguen llegar al continente por el bloqueo naval impuesto por la Marina española. A estas alturas, es decisiva la intervención de la aviación alemana y de la italiana, que organizan un puente aéreo con la península ibérica,
convirtiendo así a Andalucía en una cabeza de puente para la conquista de todo el país. La República también recibe ayuda extranjera. Pocas armas ligeras y algunos aviones de Francia. Y aviones, tanques y personal especializado de la Unión Soviética, que con sus comisarios políticos se encargará también de la organización de las famosas brigadas internacionales. A partir del mes de septiembre, para apoyar la República, empiezan a acudir los primeros voluntarios de todo el mundo. Así se forma el ejército republicano. El ataque franquista ha tenido lugar el 7 de noviembre. Las brigadas internacionales por primera vez toman parte en la batalla. En otoño comienza el asedio a Madrid y la sede del gobierno republicano se traslada a Valencia. Desde el principio de las hostilidades, las tropas nacionales se muestran más organizadas y parecen predominar. En cambio, el frente republicano es caótico y se divide en facciones. A finales de diciembre, el intento franquista de ocupar Madrid fracasa. Por consiguiente, la ciudad sufrirá bombardeos aéreos durante varios días seguidos. El 4 de septiembre de 1936, los nacionales ocupan Talavera y el 26 del mismo mes entran en Toledo para expugnar la fortaleza del Alcázar, donde se halla la Guardia Civil, los oficiales y los falangistas que se habían pronunciado a favor de los militares. Mientras tanto, el gobierno republicano, a cargo del socialista Largo Caballero desde septiembre, hace un llamamiento a la solidaridad internacional. Francia e Inglaterra no se comprometen, pero la Unión Soviética sigue proporcionando armas y equipamiento. El segundo año de la guerra se abre con la ocupación de Málaga por parte de los nacionales, que siguen avanzando también en el norte, en el País Vasco y en Asturias, donde bajo el mando del general Mola consiguen vencer. En abril, la aviación nacional arrasa la ciudad de Guernica. Y el 19 de junio también Bilbao cae a manos de los nacionales. Ahora en manos republicanas no queda más que Cataluña, la Comunidad Valenciana y Madrid, que será la última en capitular. En el verano del 38, Franco prepara su ataque decisivo y decide concentrar a todos sus hombres en la orilla del Ebro, en la frontera entre los territorios ya ocupados y Cataluña. La batalla dura 4 meses. El 15 de noviembre, las milicias populares y republicanas ceden. El Ebro, el último obstáculo, ha sido superado y Barcelona cae el 16 de enero de 1939. Las tropas fieles al gobierno retroceden en bandada. El avance de los nacionales ahora es ya imparable. Gobierno, ejército y parte de la población abandonan la ciudad y huye hacia la frontera francesa. El 28 de marzo de 1939, Francisco Franco entra triunfalmente en Madrid. Y 4 días después declara: a fecha de hoy, 1 de abril de 1939, derrotado y encarcelado el Ejército Rojo, las tropas nacionales han alcanzado sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Vale, ¿y llegó a sentir algún efecto de esta guerra? El efecto que sufrimos fue cuando terminó la guerra, ¿entiendes? La miseria que hubo del hambre que nos tocó pasar, ¿entiendes? Pero bastante es que entonces no había, estaba el racionamiento, y ¿entiendes? Estaba todo racionado, el tabaco y todo. Sí. Y no se me ocurrió. ¿Usted cree que la guerra al fin y al cabo tuvo alguna utilidad? ¿Cómo? ¿Alguna utilidad? Si al fin y al cabo sirvió para algo o fue totalmente... Al contrario, lo único que trajo fue miseria. Como toda la guerra. Y terminó la guerra.
Y la guerra, pues lo único que hubo, por ejemplo, la juventud, tener que servir a la patria, porque entonces era, por ejemplo, la obligación de servir a la patria, y entonces, por ejemplo, pues íbamos a la mili, y ¿entiendes? Por servir a la patria. ¿Recuerda alguna anécdota o experiencia traumática? En plan, escuchar en la radio o algo, alguna noticia, alguna batalla o algo así. Por ejemplo, yo recuerdo, ¿entiendes? Las tropelías que había, ¿entiendes? De un lado y de otro, y fue un verdadero martirio lo que hubo en aquellos tiempos. Unos por un lado y otros por otro. Y yo me acuerdo, por ejemplo, de que unos estaban en contra del clérigo, de la iglesia, sí. De la iglesia y cosas de estas. Y yo me acuerdo perfectamente, en mi pueblo mismo, el cura, y en muchos pueblos oí yo, que los sacerdotes evitaron muchas salidas, por ejemplo, de la camioneta que llamaban, que venía la camioneta y les cogían y les llevaban al cementerio y les mataban. ¿Entiendes? Bueno, pues todo lo que digan de los curas evitaron muchos asesinatos. Los curas, y el cura de mi pueblo, uno de ellos, que se llama Don Joaquín. Y entonces era yo con 10 años, y me acuerdo yo de Don Joaquín, entiendes, que era cura de mi pueblo, y gracias al cura dijo que allí Vale, no sacaban a nadie.